Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar en breve el nuevo seminario dedicado al poeta peruano Jorge Pimentel. Vamos a empezar en breve, así que todos compartan esta transmisión para que todos podamos llegar y podamos escuchar esta conferencia que voy a dar en breve. Así que me esperan unos minutos para empezar esta transmisión. Muy bien, ¿cómo están? Soy Julio Barco y hoy día vamos a tener una conferencia dedicada al poeta oraceriano Jorge Pimentel, a quien le venimos dedicando programas todo este mes de agosto. Le hemos ido dedicando programas. Primero empezamos con su primera obra, Kenar Kor y Baile un 10, que lo pueden ver aquí en la misma, en el lenguaje Perú. Luego hablamos de Ave Sul. Y la semana pasada teníamos una conferencia sobre Tromba de Agosto que no se realizó, que la vamos a postergar. Y hoy día vamos a dar una charla sobre el poemario Primera Muchacha de Jorge Pimentel. Y el Tromba de Agosto lo vamos a postergar, ya les estaré contando cuándo. Y bueno, para empezar esta conferencia quiero leerles algunas cosas sobre Pimentel. Ustedes saben que Pimentel es uno de los poetas que fundó aquel mítico grupo revolucionario a nivel poético y a nivel político que fue Hora Cero, ¿no? Para los que no saben de Hora Cero es como una gran fuerza que toma pues la poesía en los años 70, donde van a surgir poetas como Enrique Verástegui, Tulio Mora, Manuel Morales, Jorge Nájar, entre otros grandes poetas, ¿no? Juan Ramírez Ruiz junto a Pimentel son los dos padres fundadores, los que van a escribir los manifiestos, por ejemplo, Palabras Urgentes. Y Pimentel va a tener pues una etapa muy creativa en una primera etapa de su vida también, y va a dejar registros muy interesantes que nos van a hacer entender, que nos van a dar una idea de la intensidad de su poesía. Cuando yo pienso en la poesía de Pimentel, pienso en un poeta que escribe desde una pasión grande, desde una fuerza, una furia terrible, ¿no? Pimentel es un poeta que vive la poesía como una especie de energía, una energía vital, ¿no? Y gran parte de la poética de este gran autor tiene esa flama, tiene ese ímpetu, el ímpetu que tiene un poeta como Pimentel, ¿no? Y bueno, aquí vamos a encontrar, les quiero leer algunas ideas sobre Jorge. Y dice, por ejemplo, ¿no? Sobre el Perú, dice: el Perú es una imposibilidad latente. Es un reto cultural, no económico. Hacer posible el Perú es crear. Hacer posible el Perú es poner en praxis la auténtica cultura popular. Tengamos en cuenta que la burguesía paga un estilo y que esa es su concepción de arte y su fundamento de dominación cultural, ¿no? Pimentel nos habla en su poesía de la esperanza. Es un poeta crítico con la sociedad. Es un poeta que no le gusta cómo es la vida, cómo son las costumbres a veces, pero más que eso, cómo son los poderes que tenemos que de alguna forma soportar, poderes muy fuertes que manipulan la educación, que contaminan más bien la educación, que nos avasallan y nos entorpecen. Entonces, frente a ello,
Pimentel nace, y su poesía nace como una especie de gran lava o un gran temblor que sacude lo monótono que puede ser la realidad. Luego dice, por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? La poesía es la avanzada política, social e intelectual de una revolución cultural. Luchar por la dignidad humana es desarrollar una lucha cultural. El expansionismo económico burgués, en su búsqueda de identidad cultural, oscurecerá los sentidos del hombre para obstruir su cultura. Por ello, será imprescindible y urgente la claridad. El expresor de la claridad es la poesía. El máximo impulsor de la claridad debe ser la poesía. Los expresores de claridad, que serán los poetas, los artistas, situarán a los hombres no alrededor de consignas, sino de claridad. La claridad perdura y se desarrolla. La oscuridad muere, nace muerta, simplemente pervive. El arte progresará en tanto que progrese el hombre. Por tanto, el fascismo atrasará al hombre para matar el arte. Estoy seguro que los próximos años serán de una avasallante radicalización que repercutirá en un desarrollo integral de luchas inéditas por una militancia cultural y por nuestros ámbitos para la poesía. Pimentel ya se da cuenta, disculpen, Pimentel ya se da cuenta de la importancia del arte en las sociedades cada vez más capitalistas que vivimos, ¿no? El arte, la poesía, viene a ser un vehículo donde todavía podemos revelar la esencia más íntima de nuestra propia existencia. Entonces Pimentel asume esa fuerza, asume esa claridad que él llama como una suerte de batalla, como una suerte de crítica para dilucidar todo el caos que a veces como sociedad vivimos. Pero, como les contaba ya la semana pasada, hoy día vamos a entrar al libro Primera Muchacha. Y ya el libro, el título Primera Muchacha, este libro lo pueden encontrar por internet, yo lo estoy leyendo por internet, pónganlo y lo van a poder bajar. Me parece que es el único libro que se puede encontrar de Jorge digitalizado para que ustedes puedan leerlo gratis, porque en realidad los demás son muy complicados de encontrar. Me parece que Víctor Ruiz viene haciendo una gestión para reeditarlo, cosa que yo celebro, porque es necesario recuperar las poéticas y sobre todo los libros, ¿no? Los libros a veces se pierden, llegan nuevas generaciones y no los leemos. Entonces, qué importante es leer para cada nueva generación, para que cada nueva generación pueda sacar sus propias conclusiones. Por ende, regresando a lo que les cuento, Primera Muchacha, ya desde el título, nos habla pues del erotismo. Ese es el libro más erótico, más apasionado de Jorge Pimentel, ¿no? Jorge Pimentel, si analizamos toda su poesía, su primer libro, Kenar Kur y Valium 10, es un libro más urbano, es un libro más de crítica a la sociedad. Su libro Abesul también, creo que en Kenar Kur y Valium ya se encuentra el germen de Abesul, es decir, los poemas optimistas, y el germen de los poemas oscuros, que vendrían a ser los poemas de Tromba de Agosto, ¿no? Que ya vamos a conversarlo en estos días. Entonces, ya Pimentel en su primer poemario hace una síntesis de lo que viene después. Y Primera Muchacha viene a ser parte también de ese derrame, ¿no? Porque este libro, Primera Muchacha, es un solo poema que se expande en muchas páginas. Es un solo poema de 20, 30 páginas, ¿no? Y es un poema en prosa, que tiene como epígrafe unos versos del español, Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez. Bueno, el epígrafe tiene algo muy interesante, ¿no? Donde dice: llamo con todo el cuerpo a la vida, quiero que me quieran, hablo a todos los que me han hecho mudo y hablo sollozando. Y quiero ser otro, y quiero tener corazón y brazos infinitos y sonrisas inmensas, ¿no? Quiero, dice el poeta, quiero que me quieran. Y además habla a todos los que no me han hecho mudo y lo habla sollozando. Miren ustedes esta confesión que pone Pimentel a modo de introducción en su libro, ¿no? Y bueno, tiene un prólogo verdaderamente muy, muy bueno que debemos leer, de Tulio Mora,
Tulio Mora es un poeta hora cero y como yo les cuento, Tulio Mora era de los poetas que reflexionaban sobre la poesía y tenían muchas ideas sobre la propia creatividad, ¿no? Y en el prólogo Tulio Mora habla sobre la pérdida de valor en el arte, ¿no? Es como que lo que de repente en una época no es muy valorado, en otra época sí lo es, ¿no? Pero Tulio Mora también habla de otra cosa, que me acuerdo que es muy importante, ¿no? Habla de cómo los escritores tienen que luchar todos los días contra la imposición de lo cotidiano. Todos los días los escritores tienen que saltar la valla de lo cotidiano para seguir respirando libertad o seguir respirando rebeldía, ¿no? Porque la vida es demasiado monótona, a veces rutinaria, y terminas angustiado, terminas en un estado más precipitado. Entonces, ¿cómo puedes transformar ello? ¿Cómo puedes usar tu propio vacío para algo más concreto? Posiblemente con el arte, ¿no? Transformándolo mediante una obra de arte, una danza, un baile, un cuadro, etc. Entonces, este libro, Primera Muchacha, nos va a situar en un cosmos donde el poeta se encuentra sentado en un bar y una mujer hermosa entra al bar y él observa y se maravilla. Y esa mirada, esa epifanía, esta belleza de esa mujer le va a permitir al poeta elevarse y con su elevación elevarnos, embriagarnos en el embrujo, en la danza vehemente de su lenguaje. No olvidemos que Jorge Pimentel es un poeta muy apasionado, es un poeta que escribe desde un frenesí, casi como un caballo, casi como una suerte de gran fuerza con un inmenso voltaje. Entonces, amigos, vamos a encontrar este primer poema que dice, bueno, voy a ir leyéndole partes del poema porque, como les cuento, este poema tiene 22 páginas y solamente voy a leer fragmentos para que vean ustedes el tono mental de este poema. Y dice: Primera muchacha, repleto de seres que no pudieron justificar nada, así entrega este café llovido de señales y marcas horribles que dejaste en mi cuerpo, en nuestra comunión, sin un principio, sin un fin mutilado, a instancias tuyas. Así fue como penetré a este café descalzo, repetido, celebrando misas en días de cuya belleza me hice responsable, cuidando que nadie osara interrumpir el invierno de tu lechada gris, por cuya piedad dejé que me mordisquiesen avestruces de gran tamaño y que las morsas hundieran sus inmensos colmillos en mis ojos. Así entré a este café en una mañana que no es precisamente esta, en un día en el que creí intuir un chispazo de genialidad, tratando de levantar hasta donde puedo este oficio más violento que tu aparición por estos corredores superpuestos, ¿no? El poeta nos cuenta cómo él ingresa a un café, ¿no? Y me parece que este café es el Café Cordano, es un café que queda justamente frente a la Casa de la Literatura,